He grabado este video como 3 veces y me cuesta tanto acabarlo porque siento que es la primera vez que yo tengo que resumir un caso tan grande con tanta asquerosidad por detrás para que las personas allá afuera, por favor, abran los ojos, de verdad. Así que vamos a comenzar. Este no es un contenido apto para todas las personas. Hace una semana, una seguidora mía me escribió a Instagram contándome su triste historia. Pero esas historias que tú dices, marica, la realidad supera la ficción. La realidad es más asquerosa que las películas de miedo, porque no llevan guión, porque no tienen cierre, porque siguen ahí, y están ahí afuera existiendo las cosas, porque siguen pasando. Mi seguidora es producto de una de parte de un sacerdote a su madre cuando ella tenía tan solo 10 años de edad. La ultrajó tantas veces que quedó embarazada a los 12 años. Y ahora les voy a ir contando la historia de cómo pasó y cómo las personas en el pueblo lo permitieron. Y no solo a ella. Ese sacerdote desgració la vida de más de 25 niños. Les arrebató su inocencia. Y no vamos a decir su nombre ni el lugar donde sucedió por petición de ella. Ellos vivían en un pueblito. O sea que no tenían ni que 500 personas menos. Donde literalmente la gente no tenía luz. Y la gente que más dinero tenía podían darse el lujo de comprar los mecheros. En ese tiempo funcionaban con un líquido parecido a la gasolina, pero tenían otro nombre. En ese entonces había un convento de religiosas, de monjas. Y como el lugar era tan, pero tan metido, cada 15 días venía un sacerdote a dar la misa. Pero justo por el mes de noviembre, estamos hablando de unos 40, 45, 50 años atrás, llegó uno. Y todo el pueblo estaba tan feliz porque decían que iban a poder ir a la misa diariamente. Algunos hasta decían que era el propio Dios que venía para estar con ellos. O sea, así de ciegos son las personas cuando no quieren ver la realidad. En ese tiempo las mujeres entraban a la iglesia, porque obviamente empezaron a construir una, tapadas el rostro, ¿saben? Como si fueran inmaculadas, puras. Y el padre, en la última misa, dijo que iba a visitar cada familia para escoger a un integrante de ellos para ser parte de la comunidad de la iglesia católica. Y obviamente todos estaban tan felices que iban a los ríos a bañarse para esperar el día de la llegada del padre. La mamá de mi seguidora le contó que en su familia eran 5 hermanos, 3 varones, 2 mujeres, el papá y la mamá. La mamá dedicada a los hijos y el papá directamente al cultivo, a las vacas. Y el día en que llega el padre, la elige a ella, a la mamá de mi seguidora. Obviamente la mamá de mi seguidora estaba muy feliz porque iba a pertenecer a la iglesia. Iba a ser una parte de ella. Y dijeron que se iban a reunir una vez por semana. ¿Recuerdan que en la primera parte les dije que el padre iba a escoger a un miembro de la familia? Cuando ella asistió a la primera reunión se dio cuenta que solo había niños. No había ni un adulto más que el padre. El primer mes dice que fue genial. Él les enseñaba a cantar. Para que vean la ignorancia de las personas, el padre les enseñaba a restar, a sumar, a escribir y hasta leer. Porque de verdad la educación en el pueblo era muy baja, muy baja, escasa. El segundo mes las cosas empezaron a ponerse extrañas. ¿Y a qué me refiero con esto? Algunas de sus amiguitas simplemente desaparecían. Y ese padre siempre decía en la misa que Dios así lo quiso y que hay que aceptar. De que ella se extravió, se perdió. Y era tan manipulador que dice que todas las personas hacían lo que él quería y lo que él decía porque su palabra era la ley. Ya se perdieron como 4 niñas. La mamá de mi seguidora se acuerda que un día que se reunieron, el padre le dijo que se quedara ella para que le ayudara a barrer la iglesia. Ella acepta y cuando están los dos solos, el padre le dice: «Eres muy bonita, te pareces mucho a María». Yo sé que suena asqueroso, amigos, pero así fue. La niña le dice en su inocencia: «Gracias», aunque ella dice que empezó a sentirse incómoda. Él se le acerca y le dice: «Ven, siéntate aquí», y la hace sentar en su pierna. El padre le dice: «¿Tú sabes cómo se hacen los hijos?». A lo que ella lo queda mirando y le dice así con la cabecita: «No». Y le dice: «Te voy a decir un secreto. Dios escoge a un elegido para que él pueda consagrar solamente a las personas especiales». Y él le dice: «¿Cómo a las personas especiales?». Y le dice: «Sí, así como tú». La niña le dice: «¿Como yo?». Y él le dice: «Sí, como tú. Y de ahora en adelante tú serás mi María». A lo que la niña como que ve a la puerta de salida para irse corriendo. Y el padre le dice: «No tengas miedo. Lo que te voy a hacer te va a gustar. Al principio no, pero verás luego que tu cuerpo te lo va a pedir y vas a venir». Así que él va, cierra la puerta y se baja su pantalón. Y le empieza a exigir a la niña que le haga cosas. Mi seguidora dice que
su mamá le promete que no hubo penetración hasta después de 2 semanas, como por abril, que deciden hacer una Pascua juvenil. Él así le decía, donde muchos niños iban ahí. Así que ese día, él se la llevó a ella, al cuarto que tenían, y le hizo lo que ustedes ya saben. Antes de pasar a la siguiente parte de la historia, les quiero contar algo. Cuando a un niño lo abusan muy chiquitito, lo despiertan tempranamente sexual. Y presten atención a lo que les voy a decir porque les va a servir después, para conectar la historia. La mamá de mi seguidora se siente avergonzada, porque el padre obviamente empieza a abusar de la mamá de mi seguidora, una y otra vez y otra vez. Ojo aquí, justo por estas fechas, los amiguitos desaparecían. Muchos niños, se lanzaban como de una montaña muy alta de un precipicio que había en su pueblo. Y cuando caían, literalmente se partían en 2 los cuerpos. Y este padre siempre decía, Dios así lo quiso, no podemos nosotros decir nada contra Dios, cuando él sabía por qué ellos se quitaban la vida. La mamá de mi seguidora le cuenta que en una ocasión le hizo tanto daño a ese hombre, no dejaba de salirle sangre. Entonces ella, por desesperación de que no se quería morir, le cuenta a la mamá lo que sucedió, y la mamá la agarra del pelo y dice que la bota lejos así, para que no hable mal del padre. Y que ahora que venga el papá le va a contar a él también a ver si no se le quitan las ganas de ser mentirosa y de estar hablando de cosas que no se debe hablar en la casa. O sea, amigos, así de ignorante eran las personas. Y dice que cuando llega el papá, con el machete, amigos, el machete, no sé si ustedes alguna vez han escuchado que la gente da planazos. O sea, el machete no directamente como recto, sino de lado. Dice que la da tan fuerte que casi la mata. Y luego la obligó a ir a pedirle perdón al padre por levantarle falsos. Literalmente. Y cuando el padre se entera, o sea, es un asqueroso. Les dice a los papás como que, ay, perdónenles, que los niños a veces inventan cosas así. Hasta que ella queda embarazada. ¿Se acuerdan que en la primera parte les conté que había un lugar donde vivían las monjitas? Ellas sabían lo que hacía el padre. Nunca hicieron nada por detenerlo, y más bien lo tapaban. Porque cuando ella le cuenta al padre que está embarazada, literalmente él la lleva donde las religiosas para que le saquen el hijo. Y por esa razón es que desaparecían muchas señoritas, niñas, porque les hacían abortos clandestinos. Y luego sus cuerpos desaparecían debajo de las iglesias. Porque ¿quién iba a buscar ahí? Nadie. Porque nunca sospechan de ellos. Así que cuando los papás, o sea los abuelos de mi seguidora, se enteran que su hija está embarazada, la botan, porque manchó el honor de la familia. Y cuando el padre se enteró que todavía tenía el hijo adentro, mandó para que otros hombres la maten, pero ella escapó. Y por eso nos está contando su historia, por medio de su hija, para que ustedes no confíen a sus hijos allá afuera. Si están solos en casa, no vean este video. Hace aproximadamente 1 año atrás, uno de mis seguidores me envió una historia que me dio escalofríos todo el cuerpo, solamente leerla mientras él me la narraba. Y ahora se las voy a compartir a ustedes. Cuando él tenía 12 años de edad y su hermana 15, sus padres fallecieron y fueron a parar en las manos de sus abuelos. Ellos, conforme pasaba el tiempo, se daban cuenta que las personas no se les acercaban a ellos. Y no tanto como por recelo o por odio, sino por miedo. Porque muchas personas de ese pueblo sabían que el dinero que tenían ellos, o sea, los abuelos de mi seguidor, eran de parte del diablo. Aquí vamos a entrar en contexto. Si alguna vez ustedes han escuchado que tú le pides un favor a un demonio, él te lo cobra. Y aquí les voy a contar la historia de ellos. Mi seguidor siempre tuvo curiosidad de cómo eran sus abuelos porque sus padres, desde que eran muy pequeños, nunca los llevaron a visitar. Pero visto que sucedió el accidente, fueron a vivir con ellos. Lo que mi seguidor hasta ese momento no sabía es que su abuela, desde que era muy joven, jugaba a la ouija. Su ouija era antigua. Él recuerda perfectamente que era una tabla hecha de madera, con grabados de las letras y los números, y hasta tenía el péndulo por donde mirar. Para ese entonces las personas no sabían mucho de qué trataba la ouija o en qué consistía ese juego, pero su abuela sí que lo sabía. Mi seguidor un día se levanta en la madrugada porque empieza a escuchar como unos ruidos extraños de animales. Su curiosidad puede más y baja. Le encuentra a su abuela jugando la ouija y al lado de ella estaba sentado un animal. Ellos empiezan a reírse. El animal le pregunta, pero ella es virgen, con una voz gruesa, ronca. Ella le dice, sí lo es. El niño se queda atónito porque ve al animal hablar. Corre y se esconde, tapándose con las cobijas. Mi seguidor le cuenta a su hermana lo que vio y le dice que algo muy raro está pasando y que es mejor que se vayan. Ella cree que lo está inventando todo, así que va y le cuenta a su abuela.
La abuela lo regresa a ver a su nieto y le dice: solo es un truco de magia. No te preocupes, te voy a enseñar cómo hacerlo. Así que lo invita al lugar donde ella sabe jugar la ouija y le dice: esto se juega así. Agarra su manito, la pone sobre el tablero y le dice: vas a empezar a preguntarle cosas y él te va a responder. En ese momento él sintió miedo y no podía levantar su mano por más que quisiera de ahí, y empieza a moverse una y otra vez, y la palabra que forma les va a dejar el cuerpo helado. La frase que resulta era: él no me gusta. Él no entendió lo que sucedió en ese momento. Su abuela le explica que tal vez él no les agrada y se empieza a reír. Él otra vez se espanta y se va. La hermana estaba en esa edad donde parece que todo nos molesta, 15, 16 años. Él tenía sueños extraños, ¿saben? Como que soñaba que a veces alguien se paraba en la puerta y podía sentir la presencia de una persona o que alguien lo estaba observando. Y conforme pasaba el tiempo eso no se iba. Y él sabía que sus abuelos estaban metidos en cosas raras. Pasaron los meses y vamos a llegar a una fecha que él nunca va a olvidar. Entrando a Semana Santa, en la noche en que dicen las personas que el diablo está suelto y que uno puede rastrear las huacas, que para las personas que no sepan qué son las huacas, es dinero, joyas que personas antes enterraron. En muchas de las ocasiones, si no son todas, el demonio está presente en eso. Por eso cuando las personas intentan sacarlo, el demonio a veces los golpea, los bota lejos. Creo que la comida de esa noche estaba rara, extraña. Sus palabras era como si algo le hubieran botado. Él le sienta mal la comida y empieza a vomitar, pero se da cuenta que su hermana se desmaya completamente. Él finge estar dormido porque escucha que sus abuelos están subiendo. Él tiene mucho miedo y la abuela le dice: agárrala fuerte y bájala. Mientras su abuelo agarraba sus piernas y colocaba a su hermana sobre su hombro, se da cuenta que su abuela lo queda observando por un buen rato a ver si no está fingiendo que está dormido. Y luego se va dejándolo con la puerta trancada desde afuera con un candado. Él sale por la ventana. Al caer se rompe el brazo. Él se asoma a ver qué están haciendo sus abuelos con su hermana. Y él se da cuenta que la han colgado. Le especifica como una piñata y le hicieron cortes por todo el cuerpo. Obviamente ella no podía gritar. Él sale corriendo para pedir ayuda. Los vecinos, en vez de ayudarle, le cerraron la puerta en la cara y le decían que se vaya, que ellos no querían estar involucrados con la familia. Cuando él vuelve se da cuenta que la abuela estaba como chorreada con sangre y obviamente no era de ella, era de su hermana. Es como si se lo hubiera tomado. Él dice que en menos de un minuto el abuelo le prendió fuego a su hermana. Él nunca va a olvidar el olor de la carne quemándose. Obviamente por todo el alboroto que se hizo, el olor y el humo, las personas empiezan a acercarse. Al niño lo llevan donde la policía y le preguntan qué sucedió. El seguidor les empieza a contar todo. Sus abuelos ya no están. Él tiene su propia teoría. Él fue criado en una institución de religiosas y en una ocasión una señora vino a visitarlo y le contó que hace muchos años había la leyenda de que la señora se robaba a los niños y se los ofrecía al diablo como ofrenda, y que un día su hija escapó. Y sí, amigos, era la mamá de mi seguidor, porque ella siempre decía en el pueblo que sus padres trataban de quemarla viva, de hacerle cosas feas. Él hasta ahora piensa que el accidente que tuvieron sus padres solo fue parte de eso, de esa trampa que ellos le pusieron a su familia. Así que no crean que todos los abuelos son buenos ni que todas las familias los quieren.